Buenas tardes. El tema de hoy se llama prorrateo de gastos. Y el prorrateo de gastos quiere decir que se va a repartir, se va a dividir, se va a entregar una cantidad de los gastos a los productos adquiridos. Es decir, si nosotros compramos algunos productos, algunos artículos que puede ser escritorios, portafolios, lo que sea, vamos a poder determinar el prorrateo de gastos para que ese efecto podamos determinar los gastos que les corresponden a cada producto, ¿sí? Es decir, si yo compro, por ejemplo, una máquina de escribir o un escritorio, en el momento que yo lo voy a adquirir, conozco el precio de compra, pero voy a realizar gastos. ¿Cuáles son los gastos? Fletes, acarreos, almacenaje, menaje, impuestos, derechos aduanales, en fin, es una cantidad de gastos que tengo que realizar para que dicha mercancía llegue hasta mi almacén, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando nosotros compramos una laptop y nos vale 10,000 pesos, pero esta laptop que voy a adquirir vamos a tener gastos. Entonces los gastos van a corresponder a, por decirlo, a 2,000 pesos. Entonces, la compra de la mercancía la conocemos como precio de compra. Esto, precio de compra. Y acá tenemos los gastos, es decir, van a ser 10,000 más 2,000, van a ser 12,000. Entonces, este sería mi costo total. Pero mi costo total, quiero saber cuál es el costo unitario. Y el costo unitario únicamente lo vamos a obtener dividiendo el costo total entre el número de unidades. Y eso sería mi costo unitario. Ahora, pues aquí lo podemos determinar, pero imagínense que el comerciante que dice, bueno, voy a comprar una laptop, pero entonces mis gastos van a ser de 2 y más o menos le calculo que lo voy a vender en 12,000, lo voy a vender en 8,000, lo voy a vender en 10,000. Entonces, aquí en este caso no podemos determinar con exactitud cuánto va a ser la utilidad, pero para ello tenemos que determinar el costo unitario. Aquí pues sería 12, en este caso 12,000. Cuando es un producto no hay problema, entre 1, ¿cuánto nos da? 12,000. Entonces el costo corresponde a 12,000. El costo total corresponde a 12,000. Pero en este caso, ¿cuánto lo voy a vender? Bueno, ya conozco que son 12,000. Si yo lo doy menos de 12,000, entonces obtendría una pérdida, ¿verdad? Si lo doy en 12,000, entonces tenemos un punto de equilibrio en el cual no tenemos ni ganancia, pero tampoco tenemos pérdida, ¿verdad? Sí, ok. Ahora bien, pero si lo doy acá, el costo total, pero quiero una ganancia del 100%, si lo doy en 24,000, entonces mi ganancia corresponde a 12,000 pesos. Ok, ¿sí queda claro aquí? Ok, muy bien. Ahí. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando ya no de una? Vamos a hablar entonces, de 20. Si son 20 unidades,
20 unidades y los gastos, ¿cuánto va a ser mi precio de compra? Basta con multiplicar el costo unitario por las 20, me daría 200,000 pesos. Este es el precio de compra. Precio de compra. Precio de compra. Acá serían 200,000, ¿no? Ahora bien, y los gastos ya no van a ser 2,000, porque digamos, si era una y me costaba 2,000, ¿cuánto van a ser por 20? Vamos a suponer que están acá 20,000 pesos. Entonces mi costo total correspondería a 220,000 pesos. Pero ya tenemos el costo total con todos los gastos. Y estos gastos son fletes, acarreos, impuestos, derechos, homenajes, en fin, derechos aduanales, impuestos municipales. Todos los gastos que conllevan para que dicha mercancía la tengamos en nuestro almacén. Entonces, yo como empresario digo 20 por 10, 20. Y el costo de cada una son 10,000, entonces serían 200,000. Y los gastos que realicé fueron de 20,000. El costo total corresponde a 220,000. Pero para determinar el costo unitario sería la fórmula 220,000 entre el número de unidades. 20. Y en este caso estoy comprando 20. De tal forma que si estoy comprando 20, el costo total sería de 220,000 cada laptop o cada computadora me sale en 11,000 pesos. ¿Sí? Ahora, lo habíamos comentado anteriormente. Si yo lo doy a menos de esos 11,000, estoy obteniendo pérdida. Si lo doy en 11,000, estoy obteniendo un punto de equilibrio en el cual no tenemos ni ganancia, pero tampoco tenemos pérdida. De tal forma que si lo doy más de los 11,000, lo doy en 13, lo doy en 15, lo doy en 20,000 cada laptop. Entonces quiere decir que la diferencia entre mi costo unitario y lo que le vendí sería una ganancia, una utilidad. ¿Sí? Okay. Bueno, dentro de lo que es también la teoría, entran este formato para realizar la finalidad de poder determinar este formato es llegar precisamente al costo total y al costo unitario. Esa es la finalidad de determinar el producto más los gastos. Por eso acá nos dice precio de compra en moneda nacional, pero además vamos a aplicar sus gastos y estos gastos van a ser precio de compra más los gastos, nos da el costo total y el costo total entre el número de unidades nos da el costo unitario. Ok, muy bien. Ahora bien, este formato sería el número de unidades, sería el peso bruto o peso neto, pero lo que vamos a trabajar con este formato va a ser el peso bruto. Entonces, aquí, número de unidades, vamos a empezar columna tras columna, número de unidades, vamos a suponer que van a ser 20 las que tenemos aquí, 20 laptop, vamos a poner acá el laptop, con un peso bruto. ¿Cuánto pesa cada uno? Si el peso bruto, vamos a suponer que esta es la laptop, ¿no? Entonces, si el empaque, esto es el empaque, este empaque se considera una tara o empaque.
Y esta laptop, esta es el peso neto. Entonces, el peso neto más el empaque nos da el peso bruto, ¿sí? Entonces, la suma de, vamos a suponer, de esta laptop, esta llegará a pesar más o menos alrededor de 3 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Entonces, la laptop pesa 3 kilos, ¿no? De tal forma que su empaque va a pesar medio kilo, 500 gramos. Entonces quiere decir que 3 kilos de la laptop más el empaque serían 3 kilos, 500 gramos. Eso sería el peso bruto. Entonces acá vamos a poner, si cada laptop pesa 3 kilos, 500 gramos, ¿cuánto va a pesar las 20? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Vamos a sacar una multiplicación. Entonces decimos que son 20 por 3 puntos. Cada una pesa 3 kilos, 300 gramos. Pero quiero saber el peso bruto total de las 20. Por 3.5 serían 70 kilos. Pero estamos hablando del peso bruto. Entonces, el número de artículo. Ahora bien, acá sería precio de compra en moneda. Este es el primer tema. Esta es moneda nacional. Entonces, acá sería, no vamos a poner nada porque es moneda extranjera. Prorrateo de gastos en moneda nacional. Entonces decimos, tipo de cambio tampoco, porque lo que estamos comprando es en territorio nacional. Cuando vamos a comprar mercancía en el extranjero, en ese momento existe moneda extranjera y existe el tipo de cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hacemos caso a esto, no hacemos caso a esto, pero entonces acá tenemos número de unidades por precio, cada uno, precio de unidad, moneda nacional. ¿Cuánto me costó cada laptop? Me costó, ¿cuánto fueron? De 10,000, ¿no? Entonces, los 10,000 por los 20, multiplico 20 por 10,000, ¿cuánto nos dan? Son 200,000. Acá está 20 por 10,000, son los 200,000. Y esto sería el precio de compra. Ok, ahora nos pide este formato, el peso neto o el peso. Acá lo repetí, aquí lo repetí. Esto va acá, no hay problema, 70 kilos, ¿sale? Ok, ahora bien, nos pide el formato gastos al peso y gastos al valor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a poner, esto sería gastos al peso y esto sería gastos al valor. Vamos a cambiar aquí, gastos al valor y gastos al peso. Esto nos va a servir para los gastos, precisamente. Aquí vamos a anotar los gastos. Los gastos serían fletes, acarreos, drenaje, impuestos, derechos, corretajes, todos los gastos que se necesitan precisamente para determinar el prorrateo de cada producto, ¿sí? Entonces acá decimos, ¿cuánto tenemos? Por ejemplo, si nos dicen, ahora bien, gastos al valor, su concepto sería, gastos al valor, los gastos que realizamos, pero que nos cobran a su valor. Vuelvo a repetir, los gastos al valor, su concepto sería los gastos que realizamos, pero lo que tenemos de acuerdo a su valor. Y acá, como lo indica esta otra
van a ser gastos al peso, lo que nos cobran conforme al peso. ¿Sí? Por ejemplo, fletes y acarreos, ahí nos los cobran conforme al peso. Fletes, vamos a poner acá fletes. Acarreos también me cobran conforme al peso. Fletes, acarreos, impuestos, ¿verdad? Impuestos sería conforme al valor de la mercancía. ¿Sí queda claro aquí? Si nos cobran las comisiones que se pagan también para que traigan la mercancía, entonces se ponen acá en gastos al valor. Comisiones, ¿sí? Nos cobran conforme a su valor de la mercancía. Los impuestos nos cobran con su valor de la mercancía. Los honorarios nos cobran conforme a su valor de la mercancía. Los fletes, de acuerdo al peso, por eso se va a canalizar en esta tabla de gastos al peso. Fletes, acarreos, impuestos, corretaje, etc. Aquí es importante de que quede claro esto. Todos los gastos que se realicen, vamos a analizarlos conforme a qué nos los cobran. Si nos los cobran conforme a su valor, lo vamos a colocar acá. Pero si nos los cobran conforme al peso, lo vamos a colocar aquí. ¿Sí queda claro aquí? Muy bien. Entonces acá decimos, acá por ejemplo, impuestos fueron moneda extranjera. No, porque todavía estamos en moneda nacional. Acá no hacemos caso, pero lo ponemos acá. Vamos a suponer que impuestos pagué 2,000. Vamos a hacer que comisiones pagué 20,000. Y pagué honorarios 10,000. Entonces, acá vamos a sacar la suma. Entonces decimos 20 más 10 son 30 más 2. 32,000. Y recuerden ustedes que habíamos visto el reparto proporcional. Entonces esto lo voy a repartir de manera proporcional de acuerdo a los artículos, al valor de los artículos. Entonces acá tengo que sacar un factor. El factor sería la cantidad, gastos al valor entre precio de compra total. Precio de compra total. Esta suma son los 32,000 entre el precio de compra total. ¿Cuánto es la suma de esto? Son 200,000. Entonces ponemos acá 200,000. De tal forma que vamos a sacar un factor constante. Y este factor constante, ¿verdad? Se puede hacer proporción, se puede hacer por proporciones, se puede hacer por regla de 3, ¿sí? Pero aquí lo vamos a hacer por medio de factor constante. Entonces decimos 32,000 entre 200,000 nos da un factor de 0.16. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Este punto 16 lo voy a multiplicar por esto. Como lo determiné de acá, entonces 200,000 por punto 16 nos da 32,000. Y estos 32,000 debe de coincidir, esto debe de coincidir con esta suma. ¿Sí?